Los frutos, es la vida que produce el Espíritu, la vida de Dios, en nosotros. Es como Dios es, así quiere que seamos. Es mejor los frutos, antes que dones. Los frutos, el carácter de Dios. Algunos, que hay más. Frutos del Espíritu Santo, aquí más de 9, en otras versiones menos de 9. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Que son 12, es a saber: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, y castidad. Frutos del Espíritu Santo, aquí más de 9, en otras versiones menos de 9. Dones es el poder de Dios. Algunas, manifestaciones, que hay más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6, 22. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. S. Juan 15, 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 13. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. S. Juan 15, 8. Des en cuenta que de entrada, no dice frutos, sino fruto. Gálatas 5, 22. Efesios 5, 9. Entonces es uno, da a entender que es uno. Y uno es el Espíritu, los frutos muchos, todos los que éste produce, toda la vida en nosotros. Algunos, que hay más, otras traducciones 6, los curas que 12, otros que 20. Frutos del Espíritu Santo, aquí más de 9, en otras versiones menos de 9. Dones, es el poder de Dios. Algunas, manifestaciones, que hay más. Enseñanza hay más de 9 frutos. Por ejemplo, el ser agradecidos, la esperanza. Al igual que 1 Corintios 12, 1, 31 y mirar 13, 13 de Corintios. No están todos los dones después en Romanos 12, 3 al 8 hay más dones. Frutos es toda la vida del Espíritu en nosotros, toda la vida que ha producido y produce en nosotros. En la carne antes no perdonamos, ahora sí, borracheras, etcétera. Etcétera. Él no nos obliga, le seguimos voluntariamente, si le seguimos damos mucho fruto. ¿A qué vino el Espíritu? A guiarnos a toda la verdad, a enseñarnos, dirigirnos, a producir la vida de Dios, en nosotros, ya que por nosotros, nos es imposible. En definitiva, somos suyos, y le tenemos que glorificar. Para su gloria. Él nos ha creado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. S. Juan 16, 8. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16, 13. Entre otras cosas versículos 9 al 11. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. S. Juan 16, 14. No se puede decir, limitar al Espíritu, y creer, o decir que sus frutos, son 9. No son 9, ni 12, ni 20, etc. Los frutos del Espíritu igual frutos espirituales, son, toda la vida, los frutos, espirituales, en nosotros. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Romanos 6, 22. Confirmación, el pastor de Ocaña, dijo: conoces al Espíritu, das a luz frutos del Espíritu. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5, 15. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 24, 25. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Gálatas 5, 22. NTV. Nueva traducción viviente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas.
Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 RVR. Biblia Reina Valera 1960. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Gálatas 5, 22 al 23. La traducción lenguaje actual. Con Dios y con los demás. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 22 al 23. 22 de junio de 2018. Juan L.M. Añadirlo a estudio. Los frutos no son 9 nada más, en Gálatas y Efesios dice, el fruto. Gálatas 5, 22. F. 5, 9. Y en 10, así poder agradar al Señor. Dice fruto, no frutos. Es como una granada, si la partes vemos, que tiene muchos frutillos rojos, son semillas también, pero la granada es una, en sí, y muchos frutos. Todos unidos y rojos igual rociados con la sangre del Cordero, del Señor. Mitzvah es una palabra hebrea que significa mandamiento. La palabra se usa en el judaísmo para referirse a los 613 preceptos bíblicos de la Torá. La ley rabínica judía. Y la granada estaba, en la vestidura de los sacerdotes y en el templo. Todos los frutos del Espíritu, los podemos disfrutar, y cada uno de nosotros, en usufructo. Usufructo, nombre masculino 1. Derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Aunque las tierras no eran suyas, tenía el usufructo y las labraba. 2. Provecho o conjunto de utilidades o frutos que se obtiene de una cosa. Y esta tierra es suya, de Dios. Y dice, recalcando, fruto, no frutos. ¿Cuántos espíritus hay? 9, 70. No, solo hay uno, pues el Espíritu Santo, es quien trae su vida, la de Dios en nosotros y ya se convierten en frutos, que es toda la vida de Dios en nosotros, por eso nos pone a Jesús de medida, estatura, como gran y máximo referente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Juan Losada Maya. 27 de marzo de 2021. B.